Al economista Rodrigo Mendieta, PhD, catedrático universitario. Economista Mendieta, bienvenido, le deseamos un feliz año 2024 y quisiéramos conocer sus perspectivas sobre esta compleja tarea que tiene el gobierno del presidente Noboa de arreglar de alguna manera la economía, de hacer viable a este país en el 2024. Muy buenos días, estimado Gustavo, pues un saludo cordial y asimismo el mejor de los años en este nuevo 2024, tanto para usted, quienes nos siguen también por este medio de comunicación. Pues sí, los desafíos son grandes, digamos, pues se mantienen latentes. Creo que para comenzar el año 2024 comenzamos con cifras económicas tanto nacionales como internacionales sombrías. Y obviamente pues que eso deja un escenario complejo como el que se terminó el año 2023. Yo creo que arrancamos con ese año, digamos, el arranque de este año con ese mismo escenario, con estos retrasos a los cuales ustedes ya hizo referencia, de alrededor de 3.600 millones de dólares, que claro, pondrá en apuros a, digamos así, el gobierno central para empezar a igualarse con esos retrasos. Y en ese orden de cosas, pues vamos escuchando algunas medidas que se irían tomando, digamos así, en el transcurso de los próximos días y meses. Quisiera abordar uno de los indicadores más sensibles, aquel que llega y que toca el bolsillo de los ecuatorianos, el de la liquidez. El gobierno cerró con esta seria iliquidez reflejada en la cifra que usted acaba de mencionar, pero también el año cerró con malos resultados para los ecuatorianos. Se reflejó en ese índice de consumo en hogares que había caído significativamente hacia finales del 2023. ¿Qué tan importante es este tema de la liquidez, tanto para el sector público como para el sector privado? Claro, Gustavo, recordemos que la economía, desde el punto de vista macro, tiene es una moneda de dos caras. La una es del sector público, que ya nos hemos referido, y la otra es del sector privado, que lamentablemente no ha podido tener un desempeño importante económico para el año 2023. Estuve revisando cifras y en enero del año anterior nosotros preveíamos que la economía ecuatoriana crecería alrededor del 2,3, 2,5% y está cerrando en una tasa de crecimiento que resultará inferior al 1,5% que proyectó el Banco Central. ¿Esto en qué va a derivar o cuáles son las razones? En primer lugar, deriva, ¿no es cierto?, en el hecho de que no tenemos generación de empleo, tenemos esas ventas, ¿no es cierto?, que todavía no repuntan y que hace que la economía ecuatoriana, desde el punto de vista privado, se mantenga todavía, digamos así, sin reactivarse. ¿Y cuáles son las razones? Pues obviamente vemos que hacia el final del año la economía ecuatoriana se complicó con mucha incertidumbre derivada de situaciones de incertidumbre, el problema energético, el fenómeno del Niño que está pegando al final del año y al principio de y obviamente a eso hay que sumarle también las incertidumbres políticas que se derivaron con muerte cruzada y elecciones que no se tenían previstas al inicio del año anterior. Entonces todo esto configura el hecho de que el sector privado, repito, se mantenga en esta espera de reactivación que para el año 2024 pues se avisora un panorama más sombrío, porque las proyecciones de crecimiento para el Ecuador del año 2024 estarían alrededor del 1,4%. Entonces esto hace o deja ver que los problemas pueden ahondarse. No vemos que pueda tener una salida este año. Estamos comenzando con el problema del fenómeno del Niño, problemas energéticos que pueden darse. Hay que esperar a ver qué es lo que pasa con el caudal de los ríos. Y asimismo, pues, vamos a entrar en un ciclo político-económico, toda vez que entiendo yo que en el mes de febrero ya se anunciará el calendario para las elecciones de presidente y asambleístas que se dará en febrero del año 2025. Economista Mendieta, muy buenos días. ¿Cómo ve usted estas propuestas iniciales del gobierno de Noboa? Bueno, ya hemos hablado un poco de lo que fue esta nueva reforma tributaria que entraría en vigencia en este 2024, pero otros anuncios como nuevos acercamientos, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional o esta posibilidad de reducir en un 2% el Producto Interno Bruto, o también la propuesta que
se viene ya anunciando y que se ha dicho que se dará a conocer máximo a mediados del mes de enero, que es la defocalización de los subsidios. ¿Cuánto de esto realmente se podrá hacer en este tiempo o es solamente cuestión de una voluntad política? Bueno, Rosana, un saludo cordial también, deseándole el mejor de los años. Pues yo creo que hay cosas que se escuchan, pero que muy difícilmente pueden llevarse a la práctica. El tema de reducción de gasto no es un tema solamente de decirlo, de anunciarlo, y obviamente, sino de una voluntad, pero sobre todo de empezar a tocar temas contundentes de la economía ecuatoriana, como es, por ejemplo, el tema de la focalización de los subsidios, y yo no creo que más allá de que hayan esos anuncios, se pueda avanzar en eso, porque el gobierno y el presidente Noboa también va a entrar en una suerte de lógica política en donde va a querer buscar su reelección para el año 2025. Entonces, yo no creo que vaya a ser, digamos, efectiva el anuncio del tema de subsidios. Yo más bien la lectura que le estoy dando a este anuncio de reducción de gastos y al anuncio de hablar sobre el tema de subsidios es para buscar diríamos así, un discurso que lance una señal adecuada para poder abrir líneas de crédito específicamente con el Fondo Monetario Internacional. Porque hay que recordar, Rosana, que el 15 de diciembre del año anterior, el Fondo Monetario elevó la cuota para acceso a crédito, ¿no es cierto?, de todos los países en el mundo, porque muchos países están pasando por el problema de caja fiscal, y obviamente pues esto va a hacer que para el Ecuador también se amplíe la cuota. Recordemos que la cuota del Fondo Monetario ya el Ecuador la tiene agotada. Sin embargo, con esta ampliación se va a conocer a mediados de año, más o menos por el mes de junio, cuánto le podría corresponder al Ecuador, obviamente si decide accederlo, pero estamos viendo que hay un déficit latente, solamente con retrasos de 3.600 millones de dólares, se proyecta que el déficit para este año será parecido al del año 2023, es decir, superaría los 5.000 millones de dólares, por lo tanto, el gobierno va a necesitar de esta cuota. Entonces está mandando, desde mi punto de vista, las señales, qué es lo que ellos quieren escuchar, que es que se va a tener eficiencia en el gasto, se va a revisar el tema de subsidios, o al menos se va a analizar el tema, pero que se llegue a concretar, yo definitivamente lo veo muy lejano. Aclárenos, por favor, economista Mendieta, el tema de este indicador, quizá el principal de la economía, el de crecimiento del PIB. Usted ha mencionado una cifra de 1,4%, asumimos que es la del Banco Central, pero hay otras previsiones que, si bien se mueven en décimas, pero una décima es mucho dinero, hablan, por ejemplo, Citi Research de 1,5% de crecimiento de la economía. Barclays, el banco de inversión, emitió una cifra, una previsión de 1,7%, y la CEPAL, al cierre del año anterior, hizo una previsión de 2% para Ecuador. ¿Cuál considera ustedes la cifra más probable, más creíble? Yo creo que la cifra más creíble definitivamente es la que a nosotros nos va anunciando. En primer lugar, la entidad nacional, que es la del Banco Central, y luego después hay que empezar a analizar las de multilaterales, como por ejemplo la del Banco Mundial. Yo creo que la del Banco Mundial es una cifra bastante aceptada, siempre nos ha ido dando, una perspectiva económica más apegada a la realidad, pero que también, Gustavo, esto se va, acomodando dependiendo de lo que vaya pasando en el año. Al inicio, como yo le decía anteriormente, ¿no es cierto?, del año, por ejemplo, 2023, nosotros proyectábamos un crecimiento mayor, terminamos en un crecimiento menor. Claro, ahora va a depender 2024, en alguna medida justamente del comportamiento, de lo que haga el gobierno. De eso y de también otros efectos, que no dependen de esa política pública, ¿no? Como por ejemplo, fenómeno del Niño, como por ejemplo el hecho de que tengamos que entrar en un tema energético, un problema energético, también el precio del petróleo. Nosotros el precio del petróleo cerramos en un precio, diríamos así, bajo, alrededor de los $75 por barril. Hay que ver qué es lo que sucede en este año, pero se avisora que el precio del petróleo podría mantenerse bajo, dada que la economía mundial y las proyecciones de la economía mundial también dan cuenta de una desaceleración económica para el año 2024, acompañada, ¿no es cierto?, de lo que dicen los expertos internacionales,
políticas monetarias restrictivas. ¿Esto qué quiere decir? Que las inflaciones se van a mantener altas y por lo tanto las tasas de interés también se van a mantener altas. Por esa razón no se ve, ¿no es cierto?, que haya una salida para la financiación ecuatoriana que tenga que ver con colocación de bonos, porque va a ser muy difícil en un mercado internacional complejo. Entonces, esto va a hacer que se vayan revisando las cifras, pero repito, es decir, nosotros estamos arrancando el año 2024, para ponerlo un poco en contexto simple, estamos arrancando el 2024 con la cifra económica con la que terminamos el 2023 y que, ¿no es cierto?, ya tiene cargada toda esta información de deterioro de la economía. Por eso es que ¿Cuál es la cifra del Banco Mundial a propósito? La cifra del Banco Mundial para el caso del Ecuador más o menos está en el 2%, ¿no? Pero la que yo le anuncio, que es la del 1,4%, más bien son proyecciones que se realizan de un grupo de economistas acá en el Ecuador. Bien, y asimismo en el plano de tener claras las cifras, que es fundamental, tener ese piso firme para hacer cualquier proyección o previsión, ¿cuál es realmente el subsidio a los combustibles en Ecuador? En los últimos días hemos escuchado varias cifras y de expertos relacionados con el sector que van desde una cifra de aproximadamente 2.000 millones en el año que terminó hasta 4.500 millones. La diferencia es exorbitante entre una y otra previsión. Y cualquiera que sea esta cifra de subsidio de los combustibles, aspiramos a que nos dé usted su visión sobre esta cifra. ¿Cuánto es lo que se podría ahorrar con una eventual focalización que usted la ve difícil? A ver, la cifra, a veces este cambio en las cifras depende, Gustavo, de cómo se esté calculando. Hay varios métodos de cálculo, se ha visto algunos, digamos así, cuando justamente hubo un debate, yo diría que hace un año, sobre el tema de subsidios. Nosotros en la Universidad de Cuenca realizamos un cálculo propio y utilizamos, digamos así, una metodología simple que tiene que ver con los precios de importación y obviamente, pues, de consumo dentro del país del tema de combustibles. Y más o menos esa cifra nos daba alrededor de los 3.500 millones de dólares. Y obviamente, pues, ahí tenemos que eso compararlo con cifras oficiales. Y el anuncio que hiciera el ministro de Economía y Finanzas ecuatoriano decía que para el año 2023, el monto de subsidios a los combustibles totales estaba alrededor de los 4.000 millones de dólares. Yo pensaría que esa es la cifra entre los 3.000 y los 4.000 millones de dólares, que es el monto que, ya dependiendo del precio, de cómo esté el consumo, pues obviamente va variando año tras año en el Ecuador. Mi punto de vista en el tema de la focalización es que se podría lograr que la mitad de eso se pueda ahorrar el Ecuador el momento que establezca un mecanismo de focalización que vaya ¿no es cierto?, a no castigar a las personas más vulnerables, ¿no es cierto?, que necesitan transporte público, que necesitan también el sector productivo, movilizar su carga pesada, la pesca, ¿no es cierto?, todo sin afectar a aquello, pero eliminando el subsidio a quien obviamente, pues, lo puede pagar. Yo creo que estaríamos, si es que lográsemos reduciendo a la mitad el gasto de subsidio ecuatoriano, yo creo que haríamos bastante y estaríamos así enviando una señal importante de que el Ecuador tiene y está haciendo los esfuerzos para reducir el gasto innecesario, ineficiente y que no está beneficiando al que realmente debería beneficiar. Para economista Mendieta, ¿cuáles son las posibilidades de nuevo endeudamiento? Un acercamiento, ha dicho, con el Fondo Monetario Internacional. También se habla de comprometer petróleo. Ya en su momento se hizo la venta anticipada del petróleo para otras negociaciones. ¿Cómo ve usted estas posibilidades para el país? Bueno, Rosana, el escenario es que el gobierno está arrancando el día de hoy con atrasos de 3.600 millones de dólares, que son atrasos que se tienen que cumplir, ¿no? Además de que ya viene otra vez, digamos, el gasto corriente del mes de enero y etcétera, etcétera. Entonces, está con urgencias. Por eso es que se escucha el tema de la preventa petrolera, algo que, como usted bien anota, ya se hizo antes. Estaríamos adelantando petróleo, hay que ver quién nos pueda comprar. El mercado mundial está en este momento restringido porque, claro, si hay una desaceleración económica, las economías grandes no están comprando y entre esas cosas no están comprando también petróleo. Por esa razón es que el precio está bajo y, ¿no es cierto?, podría ser una salida. El tema recuerde también que hay un anuncio sobre el tema del oro. En el tema del oro, lo que se quiere hacer
Sí, lo que se quiere hacer básicamente es darle más liquidez al Banco Central, digamos, cambiando oro por el dinero que eso implica y dejándole con unas, digamos así, recursos financieros más líquidos que lo que sea el oro. Ahora, ¿qué es lo que yo veo ahí? Ahí recordará usted que el mismo presidente decía que como última de las alternativas sería el uso de las reservas internacionales. Yo no descartaría aquello, lamentablemente, pues, dadas estas pocas opciones que tiene el gobierno, digamos, lamentaría mucho personalmente, pero es muy probable que se pueda llegar a ello. Por eso es el tema del oro y por eso es que también, ¿no es cierto?, se anuncia situaciones que tienen que ver con la liquidez del Banco Central. Ahí lo que podría estarse abriendo la puerta para el uso de las reservas internacionales. Una cifra final, pues el tiempo se nos agota, economista Mendieta. Poco se ha dicho sobre reducción del tamaño del Estado, que reclaman también algunos actores de la economía. Entre las menciones que ha hecho el gobierno, el propio presidente mencionó en alguna de sus intervenciones la intención de bajar el gasto del Estado en unos 1.000 millones, un 1% del PIB. Ahora el ministro de Economía, de que la reducción sería del 2% del PIB. ¿Es esto factible? Y quisiera yo añadir, economista, justamente en una entrevista ahora en la mañana, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, ha confirmado, y lo ha dicho con estas palabras, que se viene una reducción drástica del personal del Ejecutivo. Bueno, veamos por dónde va. Eso es un poco complejo. La nómina proyectada para el año 2024 está ya bordeando los 10.000 millones de dólares, es decir, la nómina del sector público. Pero recordemos que ahí nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con seguridad, educación, salud, que obviamente son servicios públicos que no se pueden, digamos, pues evitar. Vamos a ver por dónde va este recorte, pero yo creería que en términos de nómina muy difícilmente se puede llegar a 1 o 2% del PIB, como anuncia el ministro. Yo creo que la reducción de gasto más bien que se está hablando, repito, son discurso que se quiere posicionar, pero a nivel internacional para poder tener acceso a líneas de crédito. Lo mismo con el tema de los subsidios. Ahora, si el tema de los subsidios se llegase a focalizar, ahí sí estuviésemos hablando entre el 1 y el 2% del PIB, que podría, ¿no es cierto?, generarse una reducción de gasto para el gobierno central. Pero, por el lado de nómina, yo lo veo muy complicado. Veremos cómo se va concretando esos anuncios a los cuales usted se refiere, Rosana. Bien, muchísimas gracias por su presencia y estas previsiones que ha hecho del año que se inicia, economista Mendieta. Muchas gracias a ustedes. El economista Rodrigo Mendieta, PhD, es académico experto en economía.